Historia de la filosofía, volumen 1, Filosofía antigua, Filosofía patrística, Filosofía escolástica, 47, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 14, el epicureísmo, 100, la física. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. La física de Epicuro tiene por objeto excluir de la explicación del mundo cualquier causa sobrenatural y liberar de esta manera a los hombres del temor de estar a merced de fuerzas desconocidas y de misteriosas intervenciones. Para lograr este objetivo, la física tiene que ser, primero, materialista, o sea, excluir la presencia en el mundo de toda alma o principio espiritual. Segundo, mecanicista, esto es, valerse en sus explicaciones únicamente del movimiento de los cuerpos, excluyendo toda clase de finalismo. Como la física de Demócrito respondía a estas dos condiciones, Epicuro la adoptó e hizo suya, con escasas modificaciones. Al igual que los estoicos, Epicuro afirma que todo lo que existe es cuerno, que todo lo que existe es cuerpo, porque solo el cuerpo puede actuar o padecer una acción. Incorpóreo, solo admite el vacío, pero el vacío no actúa ni padece nada, sino que solo permite a los cuerpos moverse a través de él. Todo lo que actúa o padece es cuerpo, y todo nacimiento o muerte no es más que agregación o disgregación de cuerpos. De ahí que admita Epicuro con Demócrito que nada procede de la nada y que todo cuerpo está compuesto de corpúsculos indivisibles, átomos que se mueven en el vacío. En el vacío infinito, los átomos se mueven eternamente, chocando y combinándose entre sí. Sus formas son diversas, pero su número, aunque indeterminable, no es infinito. Su movimiento no obedece a ningún designio providencial ni a ningún orden finalista. Los epicúreos excluyen explícitamente la providencia estoica, y la crítica de tal providencia constituye uno de los temas preferidos de su polémica. Contra la acción de la divinidad en el mundo, argumentan partiendo de la existencia del mal. La divinidad o quiere suprimir los males y no puede, o puede y no quiere, o no quiere ni puede, o quiere y puede. Si quiere y no puede, es impotente, y la divinidad no puede serlo. Si puede y no quiere, es envidiosa, y la divinidad no puede serlo. Si no quiere y no puede, es envidiosa e impotente, y por consiguiente no es la divinidad. Si quiere y puede, que es lo único que le corresponde, ¿de dónde viene la existencia del mal y por qué no lo suprime? Eliminada del mundo la acción de la divinidad, no quedan para explicar el orden del mismo, sino las leyes que regulan el movimiento de los átomos. Según los epicúreos, nada se les escapa a estas leyes y ellas constituyen la necesidad que preside en todos los acontecimientos del mundo natural. Un mundo es, según Epicuro, un trozo de cielo que comprende astros, tierras y todos los fenómenos, recortado en el infinito. Los mundos son infinitos, están sometidos a nacimiento y a muerte, pero sosteniendo Epicuro que los átomos caen en el vacío en línea recta y con la misma velocidad, para explicar el choque en cuya virtud se agregan y se disponen en los varios mundos. Admite una desviación casual de los átomos en su trayectoria rectilínea. Esta desviación de los átomos es el único acontecimiento natural no sujeto a necesidad. Como dice Lucrecio, rompe las leyes del hado. En este mundo, del cual se ha eliminado cualquier traza de potencias divinas, Epicuro admite, sin embargo, la existencia de divinidades, y la admite en virtud de su mismo empirismo, porque los hombres poseen la imagen de la divinidad, y esta imagen, como cualquier otra, no puede haberse producido en ellos más que por flujos de átomos emanados de las mismas divinidades. Los dioses tienen forma humana, que es la más perfecta, y por tanto la única digna de seres racionales. Mantienen entre sí una amistad análoga a la humana, y habitan en los espacios vacíos entre mundo y mundo, intermundos. Pero no se preocupan ni del mundo ni de los hombres. Cualquier cuidado de este género sería contrario a su perfecta dicha, puesto que les impondría una obligación, y ellos no tienen obligaciones. Antes bien, viven libres y felices.
Por esto, el motivo de que el hombre sabio les honre no es el temor, sino la admiración de su excelencia. El alma, según Epicuro, está compuesta de partículas corpóreas difundidas por todo el cuerpo como un soplo cálido. Tales partículas son más finas y redondas que las demás, y por lo tanto más móviles. Las facultades del alma, como se ha visto, son fundamentalmente tres: la sensación en sentido propio, la imaginación, mens, según Lucrecio, que produce las representaciones fantásticas, la razón, que es la facultad del juicio y de la opinión. A estas facultades teoréticas se añade el sentimiento, placer o dolor, que es la norma de la conducta práctica. La parte irracional del alma, que es principio de vida, está difundida por todo el cuerpo. Con la muerte, los átomos del alma se separan y cesa toda posibilidad de sensación. La muerte es privación de sensaciones. Por eso es necio temerla. El más terrible de los males, la muerte, no es nada para nosotros, porque cuando existimos nosotros, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, nosotros no existimos. 101. La ética. La ética epicúrea es, en general, una derivación de la cirenaica. La felicidad consiste en el placer. El placer es el principio y el fin de la vida feliz. Dice Epicuro, el placer es, en efecto, el criterio de la elección y de la aversión. Se tiende al placer, se huye del dolor. Es el único criterio con el cual valoramos todos los bienes. Pero hay dos clases de placeres: el placer estático, que consiste en la privación del dolor, y el placer en movimiento, que consiste en el gozo y en la alegría. La felicidad consiste solamente en el placer estático o negativo, en el no sufrir y no agitarse, y se define, por tanto, como ausencia de turbación y ausencia de dolor. El significado de estos dos términos oscila entre la liberación temporal del dolor de la necesidad y la ausencia absoluta del dolor. En polémica contra los cirenaicos, que afirmaban la posibilidad del placer, Epicuro dice explícitamente que la cumbre del placer es la simple y pura destrucción del dolor. Este carácter negativo del placer impone la elección y la limitación de las necesidades. Epicuro distingue las necesidades naturales de las inútiles. Entre las necesidades naturales las hay necesarias e innecesarias. De las naturales y necesarias, algunas son necesarias para la felicidad, otras para la salud del cuerpo, otras para la vida misma. Solo los deseos naturales y necesarios deben satisfacerse. Los demás deben abandonarse y rechazarse. El epicureísmo quiere, por tanto, no el abandono al placer, sino el cálculo y la medida de los placeres. Conviene renunciar a los placeres que originan un dolor mayor y soportar incluso largamente los dolores que originan un placer mayor. A cada deseo es menester preguntarse: ¿qué sucederá si se satisface? ¿Qué pasará si no se le atiende? Solo el cuidadoso cálculo de los placeres puede conseguir que el hombre se baste a sí mismo y no se convierta en esclavo de las necesidades y de la preocupación por el mañana. Pero este cálculo solo puede deberse a la prudencia. La prudencia es todavía más preciosa que la filosofía, porque de ella nacen todas las demás virtudes, y sin ella la vida no posee dulzura, ni belleza, ni justicia. Las virtudes, y especialmente la prudencia, que es la primera y más fundamental, aparecen así a Epicuro como condición necesaria a la felicidad. A la prudencia se debe el cálculo de los placeres, la elección y la limitación de las necesidades, y por consiguiente el logro de la ataraxia y de la aponía. En un pasaje famoso del escrito sobre el fin, Epicuro afirma explícitamente el carácter sensible de todos los placeres. Por mi parte, dice, no sé concebir qué sea el bien, si prescindo de los placeres del gusto, de los placeres del amor, de los placeres del oído, de los que proceden de las bellas imágenes percibidas por los ojos, y en general, de todos los placeres que los hombres poseen gracias a los sentidos. No es verdad que solo el gozo espiritual sea un bien, puesto que también la mente se alegra con la esperanza de los placeres sensibles, en cuyo disfrute la naturaleza humana puede librarse del dolor. En este pasaje, el bien se limita al ámbito del placer sensible, al cual pertenece incluso el placer que da la música, los placeres de los sonidos y la contemplación de la belleza.
placeres de las bellas imágenes, y el gozo espiritual se reduce a la esperanza del mismo placer sensible. Tal vez el fin polémico del fragmento, dirigido probablemente contra el protéptico de Aristóteles, que exaltaba platónicamente la superioridad del placer espiritual, llevará a Epicuro a acentuar su tesis de la sensibilidad del placer. Pero resulta claro que esta tesis se desprende necesariamente de su doctrina fundamental, que hace de la sensación el canon fundamental de la vida del hombre, que el verdadero bien no sea el placer violento, sino el estable de la aponía y de la ataraxia. No es cosa que contradiga la tesis de la sensibilidad del placer, ya que la aponía es el no sufrir en el cuerpo, y la ataraxia es el no estar turbados en el alma, por la preocupación de la necesidad corporal. Pero por esto, la doctrina de Epicuro se puede confundir con un vulgar hedonismo. Se opondría a tal hedonismo el culto de la amistad, característico de la doctrina y de la conducta práctica de los epicúreos. De todo cuanto la prudencia nos ofrece para la felicidad de la vida, la mayor es, con mucho, el logro de la amistad. La amistad nació de la utilidad, pero es un bien por sí misma. El amigo no es quien busca siempre lo útil, ni quien no lo une nunca a la amistad, ya que el primero considera la amistad como un tráfico de ventajas y el segundo destruye la confiada esperanza de ayuda que constituye gran parte de la amistad. Se opondría también a dicho hedonismo la exaltación de la prudencia. Sería ciertamente mejor, según Epicuro, que la fortuna hiciera siempre próspera a la prudencia, pero es siempre preferible la prudencia desafortunada a la insensatez afortunada. Aunque la justicia sea solo una convención que los hombres han establecido entre sí para utilidad común, esto es, para evitar el hacerse daño recíprocamente, es muy difícil que el prudente se deje llevar a la comisión de una injusticia, aun estando seguro que su acto permanecerá oculto y que por tanto no le acarreará ningún daño. Quien haya alcanzado el fin del hombre, aunque nadie esté presente, será igualmente honrado. La actitud del epicúreo ante los hombres en general queda definida en la máxima. Es no solo más bello, sino también más placentero hacer el bien que recibirlo. En esta máxima, el placer se erige, de hecho, en fundamento y en justificación de la solidaridad entre todos los hombres. Diógenes Laercio nos atestigua efectivamente el amor de Epicuro a sus padres, su fidelidad a los amigos y su sentido de la solidaridad humana. Respecto a la vida política, Epicuro reconocía las ventajas que procura a los hombres, obligándoles a acatar leyes que les impiden dañarse mutuamente, pero aconsejaba al prudente que permaneciera ajeno a la vida política. Su precepto es: vive escondido. La ambición política solo puede ser fuente de turbación y por consiguiente obstáculo a la consecución de la ataraxia.